Bueno, evidentemente la dictadura se va. Lamentablemente se va pacíficamente. Yo me gustaría haber fusilado a Raúl Castro. ¿Sí? Y un asesino realmente monstruoso. Los Castro han torturado, matado, violado, desaparecido. Son responsables de que más cubanos estén en el exterior que en Cuba. Una basura inmunda, Raúl Castro, Fidel Castro, el muñeco que tienen ahora de presidente. Díaz-Canel. Te puedo contar lo que está negociando Estados Unidos. Por favor, por favor. El secretario de Estado y su gente están negociando con el nieto de Raúl Castro, el hijo de su hija fallecida, más conocido como el Cangrejo. Es un hombre que lleva la silla de ruedas del dictador. El dictador es nonagenario, vive en un mundo millonario, en un mundo donde viven los grandes millonarios del planeta, pero dentro de una Cuba llena de hambre y miseria y sin luz. Este monstruo, que es Raúl Castro, ha mandado a su nieto, que es el que le lleva la silla de ruedas, como te decía, a negociar con el Departamento de Estado. Pero hay otra negociación que hay que seguirla, porque es la negociación de otro monstruo, el hijo varón de Raúl Castro, más conocido como el Tuerto. Tuerto porque él dice que tiene una herida de guerra, ese tipo no peleó nunca en ningún lado. Claro. Vayas a ver en qué bar inmundo de una noche cubana, tratando de violar a alguien, le lastimaron el ojo. Pero lo cierto es que esta basura está negociando con la CIA, esa CIA que eran los monstruos. Y acaba de decir Díaz-Canel que el FBI norteamericano va a entrar a Cuba a investigar las cosas del régimen. Hay cosas que vos veredes, Sancho, si no crederes, ¿no? Pero bueno, se va a la dictadura, eso es lo importante, 67 años que el pueblo cubano está soportando esta basura, se va, no se va como totalmente como a mí me hubiera gustado que a Maduro lo fusilaran, que esta sinvergüenza que está al frente de Venezuela no fuera hoy la mucama del día, la empleada del mes de Donald Trump, como era la empleada del mes de Maduro o de Putin. Lo cierto es que en Venezuela hay otra novedad importante, porque el dictador, el narcodictador, ese narcodictador que en la Argentina condecoró Cristina Fernández de Kirchner. No hay que olvidarse nunca de esa traición a la patria, haber condecorado a un narcotraficante responsable del narcosocialismo del siglo XXI. Pero me gustaría decir que afortunadamente cada vez está peor Maduro. Está enloqueciendo en la cárcel. ¿Se va a arrepentir? ¿Va a confesar? Yo creo que no va a estar en condiciones ni de hablar al ritmo que va, porque su estado mental es cada vez peor. Ha perdido sus abogados porque no les paga, porque sus amigos de Venezuela dicen que él es el presidente, pero no mandan un dólar para los abogados, y aparentemente va a terminar con abogados de oficio. Vamos a ver qué designa el juez. El juez a veces, en casos como este, que son delicados, en lugar de tomar un abogado de oficio del que usan los pobres en todo el mundo, va a usar a lo mejor algún estudio jurídico al que se le obliga a hacerlo pro bono. Pero la dictadura cubana va a terminar, y atrás de la dictadura cubana va a caer otra dictadura, la de Nicaragua. Otro monstruo que ha violado a la propia hija de su mujer en su momento, que ha torturado. Otro paso de Trump. Otro paso importantísimo. Antes de saltar a Medio Oriente, que está muy conectado, me gustaría la intervención de Tito, porque Tito sabe mucho de lo que estás hablando, Carlos. Tito, es así, ¿no? Lo que dice Rucao. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo único que quiero decir es que la dictadura va a caer si se sigue presionando, si Estados Unidos y las democracias siguen arrinconando al régimen, porque el régimen tiene una larga historia de resiliencia, tiene muchos mecanismos para reconfigurarse y blanquearse y seguir produciéndose y reproduciéndose. Por eso esa ventana no se puede cerrar. Y para mí lo fundamental es no caer en ese chantaje que acabamos de escuchar hace poco, de que el pueblo sufre. El pueblo sufre porque el régimen lo pone como escudo. El pueblo sufre porque el régimen lo pone como moneda de cambio. El pueblo sufre porque el régimen lo ha secuestrado hace 67 años. Y el pueblo va a seguir sufriendo si ese régimen no cae. Entonces tenemos que apretar el cuello de esos sinvergüenza, de esos terroristas, de esos tiranos que han asesinado, matado, violado y expulsado a nuestros ciudadanos. Ya tiene que acabar, y para que acabe ellos tienen que tener la pared así bien cerca del rostro y decir: no tengo para dónde mirar, tengo que salir.
Ese es mi... Bueno, yo te digo, el pueblo en la calle también está garantizando esto. Está marchando ahora. El pueblo está marchando, ha quemado 2 sedes del mafioso Partido Comunista Cubano. Eso, ¿eh? Es Totalmente. muy importante porque ellos saben que la capacidad de represión del régimen está. Pero ahora aparece una posibilidad de apoyo porque Donald Trump no es Obama. Claro. Obama en su momento hizo una negociación equivocada. Creyó en los Castro. Creyó en el régimen. No se puede creer en los Castro. Son una banda de narcotraficantes que han desperdiciado el mundo con sus bandas. Ahora, los que se manifiestan, ¿se juegan la vida? Porque Claro que se juegan la vida, claro que se juegan la vida. Obviamente, vos fijate la desesperación de la gente para hacer lo que están haciendo cuando a vos te dicen que van a venir los represores más experimentados del régimen cubano. Ahora, yo te quiero decir, ¿no? Los más experimentados lo estaban cuidando a Maduro y ahora están en una tumba en Cuba. Yo O sea, pensaba en el kirchnerismo, ¿no? Estará asustado. Algunos sectores que fueron cómplices. pero los te dineros insisto- para las campañas políticas. Pero te Lo que insisto- Maduro puede eventualmente confesar en Estados Pero Unidos. te insisto, condecoraron a Maduro, ya eso es el colmo. Condecoraron a un narcotraficante usurpador del poder. Ella le puso, Cristina, la orden del Libertador General San Martín. Más agravio para el pueblo argentino y para nuestra patria haber visto que esa orden sagrada se la colgaban a este monstruo. Ahora, recién Tito hablaba de que él vio en Cuba actuación de Hezbollah, que atentó contra la Argentina, y de otros grupos terroristas, digamos, que nos conecta con Medio Oriente, Tito, ¿no? Bueno, Totalmente. Hezbollah es parte de esta operación en Venezuela, en Cuba, pero no solamente en Venezuela y en Cuba, también en Bolivia durante el gobierno anterior, el gobierno de Arce y su ex jefe político, y también en Brasil. En el sur de Brasil, Hezbollah es socio del primer comando capital, la estructura de narcotráfico más importante de Brasil. Es muy peligroso Hezbollah. Hay una información desencriptada por la Sûreté francesa y por el FBI norteamericano que han puesto en operaciones a sus células dormidas. Y ¿Ahora por eso, mismo? Sí, ya hace una semana, y por eso en Francia hay una alerta máximo y en Estados Unidos hay una alerta muy importante porque viene el Mundial de Fútbol. Y entonces, si bien Irán no va a participar, Irán estaba clasificado, Sí. se ha decidido retirar, pero bueno, lo va a reemplazar Irak. En consecuencia, primero están las células dormidas adentro y hay que ver los que van a hacer pasar como hinchas cayó un avión iraquíes. norteamericano en Irak. Bueno, por eso te digo, estamos en el medio de una gran guerra, que es la Es guerra global, del Medio ¿no? Oriente. ¿Es global? Sí, que tiene ramificaciones en nuestro continente y que esas ramificaciones estuvieron todas vinculadas a la madre del narcosocialismo del siglo XXI, que es Cuba. Cuando yo era vicepresidente de Menem había una sola dictadura, Cuba. De ahí salió todo el resto de la basura. El congresista republicano Carlos Jiménez considera que entre Estados Unidos y el régimen de Cuba no hay un proceso de negociación, ya que, según explicó, ese término se utiliza cuando ambas partes obtienen un beneficio tras un acuerdo. Jiménez fue enfático en asegurar que realmente es la dictadura la que necesita algo de la Unión Americana. Bueno, primero, liberando 51 presos políticos cuando hay 1.400 es una gestión, yo creo que un régimen que está desesperado. También ha dicho que estamos en negociaciones o conversaciones. No estamos en negociaciones, porque cuando tú estás negociando, quiere decir que los dos partidos desean algo del otro partido. Los Estados Unidos no desean nada de Cuba, no necesita nada de Cuba. Cuba necesita a los Estados Unidos. Puede ser que hay conversaciones, pero no negociaciones, porque nadie va a invertir en Cuba manteniendo el régimen que está en poder hoy. Así que si el pueblo cubano desea la libertad sobre la miseria que tiene que tener un nuevo sistema político, tiene que tener, este régimen no puede ser parte de una nueva Cuba. En diálogo con NTN 24, José Daniel Ferrer, expreso político del régimen de Cuba, reaccionó a la declaración de Miguel Díaz-Canel sobre un inicio de conversaciones con Estados Unidos en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla por la falta de combustibles. Lo que hemos escuchado hoy, no se ajusta a la realidad de los hechos, de los acontecimientos. Por un lado, tenemos un pueblo cubano que cada vez se expresa, protesta con más energías en contra del régimen castrocomunista, que es el causante de todos los graves problemas que vive nuestra patria, nuestra nación.
y también en sintonía con el sentir del pueblo cubano tenemos a la administración estadounidense que ha dicho que pronto tiene que haber una salida amistosa o no amistosa del régimen castrocomunista, enemigo del pueblo cubano, enemigo de los Estados Unidos y enemigo de la libertad y la democracia y la economía de mercado en todo el continente americano. Y el dictador cubano está hablando en términos de conversaciones donde se respeten los modelos políticos de ambas naciones. Por lo tanto, no se está hablando el mismo lenguaje, el mismo idioma. Salida por un lado y permanencia por el otro. Obvio, el régimen está viviendo momentos muy difíciles, como mismo reconoce el dictador cubano, y las condiciones actuales que enfrenta esa tiranía por las presiones de Estados Unidos y del pueblo cubano demuestran que le va quedando cada vez menos espacio y menos tiempo para maniobrar a Miguel Díaz-Canel y al régimen castrocomunista en pleno. Ferrer, quien es líder disidente cubano, exiliado ahora en Miami, coordinador de la organización Unión Patriótica de Cuba, también dijo que 2026 será el año en el que Cuba pasará de la tiranía a la democracia. Finalmente se refirió a los prisioneros políticos que recuperarán su libertad, de acuerdo con las declaraciones recientes del propio régimen. Estoy totalmente seguro de que este va a ser el último año del régimen castrocomunista, de esa criminal e infame tiranía. Y estoy seguro porque por primera vez confluyen una serie de factores que son muy favorables para que al fin Cuba pueda transitar de la tiranía a la democracia. ¿Quiénes van a ser encarcelados? Presos que ya están a punto de cumplir sus sanciones o que ya la cumplieron y no le han liberado. Presos que el régimen, con la intención de dar a entender de que tiene buena voluntad, pudiesen ser liberados o encarcelados. Ahí entre ellos quizás esté Félix Navarro Rodríguez, quizás también su hija Sailí Navarro, y algunos emblemáticos como Luis Manuel Otero Alcántara, que está a punto también de cumplir definitivamente su sanción, sin ninguna acortación en su ya larga condena, en su ya larga prisión. Es lo que va a hacer el régimen con la intención de presentarlo como gesto de buena voluntad, cuando en realidad lo que debe ocurrir es la liberación total de más de 1000 presos políticos y sobre todo ponerle fin a los encarcelamientos, detenciones y nuevos encarcelamientos que constantemente están ocurriendo en Cuba. En el país van a liberar o encarcelar a 51 personas cuando en los últimos 12 meses el número de personas inocentes encarceladas ha sido muy superior a esa cifra. Entre tanto, en redes sociales, a pesar de la censura y de las restricciones a las comunicaciones impuestas por el régimen, fueron reportadas en nuevas protestas y cacerolazos por séptima noche consecutiva en varias regiones de Cuba. Los manifestantes están desesperados por los cortes de energía, que son hasta de 20 horas al día, lo cual hace casi imposible sobrevivir en la calurosa isla caribeña. Además, la escasez de alimentos por cuenta de la opresión del régimen, factores que han llevado a centenares de ciudadanos a exigir una inmediata salida para superar la precaria situación que padecen los cubanos. Con esta información, vamos a la pausa y ya regresamos con más.